ya no banderas. Buenas tardes, bienvenidos a otro encuentro más de En torno a una mesa miradas diversas, el último de los encuentros que tendremos este año, y para este encuentro queríamos cerrar de la misma manera que comenzamos con la emisión el 18 de mayo del año pasado, de un encuentro con un panel de expertos que pertenecen a la red con la que trabajamos desde el museo y que también son una representación de una parte del espectro profesional que trabaja en torno al museo. Tenemos un psiquiatra, una educadora social, una psicóloga, una terapeuta ocupacional y un trabajador social que tienen una larga trayectoria de colaboración con el museo, que conocen a muchos de los recursos que trabajan en torno a las líneas de educación social y que ya hace un año nos dieron un panorama de la situación que habíamos vivido primero tras ese confinamiento de 3 meses y que con los que queremos hablar de qué ha pasado a lo largo de este año, cuál ha sido su realidad, cómo ha sido la relación con el museo en este año y qué función han cumplido los programas en relación a las comunidades con las que ellos trabajan. A lo largo de estos 20 encuentros hemos hablado con profesionales de comunidades como la del espectro autista, los trastornos del espectro autista, la comunidad de población penitenciaria, comunidad de personas sin hogar, comunidad de personas con discapacidad física o discapacidad psíquica, con colectivos de salud mental, la comunidad de población gitana, también la comunidad sorda y la cultura sorda o la comunidad de personas ciegas. La comunidad de personas con deterioro cognitivo o demencia, o también la de personas migrantes en recién llegada, peticionarias de la condición de refugiado o de asilado, y también con jóvenes tutelados por la Comunidad de Madrid o de infancia. También hemos hablado de la soledad no deseada y con algunos profesionales más. Un total de 17 encuentros, hemos repetido el de salud mental, por el número de profesionales de ese ámbito con el que trabajamos. Hemos tenido un encuentro interno dentro del área de educación y queremos volver a tener este encuentro con las mismas personas con las que empezamos hace más de un año aproximadamente, con Sergio González Aguinaga, de Grupo AMAS, trabajador social y director de uno de los recursos de atención a personas con discapacidad intelectual de Grupo AMAS, con un programa centrado en los sueños de las personas, en la consecución de sus sueños a través del trabajo, con el Centro de Día Latina y su directora, Ana Abad, terapeuta ocupacional y docente en diferentes programas de formación universitaria, con con María Salazar, directora del CRPS Latina también, docente también en psicología, con Charo Arroyo, educadora social y experta en el trabajo con mayores y también perteneciente a diferentes comisiones del Colegio de Educadores, entre ellas una especializada en soledad no deseada, y con Mariano Hernández Monsalve, un psiquiatra de larga trayectoria que ha dirigido numerosos recursos comunitarios y que ha estado vinculado a entidades nacionales e internacionales en relación a la psiquiatría y que sigue también en activo con muchas de esas líneas. La primera pregunta con la que me gustaría abrir y lanzaros es qué ha pasado a lo largo de este año, cómo estáis, cómo es la realidad de las comunidades o que habéis detectado en la gente con la que habéis trabajado. No sé si alguno de vosotros quiere comenzar. Paso yo la palabra. María. Bueno, pues así de primeras, Alberto, me saldría que estamos cansados. Me saldría un poco que tenemos un poco de agotamiento después de todo este año de incertidumbre y de no saber. Pero es verdad que también estamos esperanzados, que hemos conseguido pasar lo peor, que lo hemos pasado unidos y que hemos conseguido crear otras formas de estar cerca, ¿no? Los unos de los otros. Entonces sería como un poco una mezcla de estas dos cosas, de cansancio y de esperanza.
Sergio. Bueno, pues nada, primero, hola a todos, un placer volver a reencontrarnos después de un año ya, cómo pasa el tiempo. Y a la pregunta de Alberto, pues la verdad es que la gente en general, las personas con discapacidad con las que trabajamos y sus familias, a las que apoyamos, tengo que cambiar un poco el tono y el discurso habitual. Yo las veo muy fuertes y con muchas ganas y con... Ha habido mucho cansancio, como decía María, lógicamente, y ha habido mucho dolor y ha habido mucho de eso, pero ahora lo que siento es que hay como mucha resiliencia, mucha fuerza y muchas ganas. O sea, nos han demostrado, no sé, las personas con discapacidad a mí cada día me sorprenden más la capacidad que tienen de salir de esto, de tirar para adelante y las ganas que tienen. No sé, veo mucha ilusión. No, siento que no sea el discurso habitual en todo esto que estamos viviendo, pero lo que yo veo aquí en Leganés, en el centro ocupacional y el proyecto de Más Sueños y tal, son muchas ganas. Es verdad que empezamos en junio muy a tope y que han venido muy a tope y que la mayoría ya empieza a estar vacunada, que eso cambia mucho la manera de ver las cosas, cambia muchísimo, pero hay mucha ilusión por lo que va a venir, la verdad. Veo mucha ilusión y me da que pensar, porque no veo tanta ilusión fuera de mi ambiente de trabajo o en la calle, la verdad. Me da que pensar eso, sí. Charo. Bueno, yo creo que sí que hemos tenido un enchufe de subida de entusiasmo cuando se ha aplicado la vacuna, por lo menos a las personas mayores. Parece que se ha revitalizado como hemos aguantado y además estamos más preparados. He visto durante el tiempo de la pandemia que los mayores estaban como más preparados a aguantar, tenían más flexibilidad y han tomado las cosas con esa sabiduría de vida de la resistencia. Eso les ha llevado a estar mejor. Y por otra parte, sí que se ha notado bastante el deterioro en personas más dependientes, tanto físico como psíquico o psicológico. Entonces sí que se han agudizado un poco esos problemas de soledad, de deterioro, de pérdida de memoria, de ese tipo de cosas. Con lo cual, es tan grande el volumen de población mayor que tenemos y tan heterogéneo a la población que ha afectado de muchas formas. Entonces sí que hemos notado por lo menos que la vacuna ha sido un enchufe de optimismo. O sea, que esa falta de ese aislamiento y esa falta de rutinas relacionadas con la convivencia en la vida diaria, ¿tú crees que realmente ha provocado ha sido un factor determinante en el deterioro de algunas situaciones de esa población? Sí, totalmente. Además que los centros se cerraron el primer día, los centros de mayores, es un recurso de mayores que sigue cerrado a fecha de hoy sin expectativas de apertura, sin que nadie comente ni en noticias, ni en medio de comunicación, ni en ningún sitio la vuelta a los centros de mayores, que es un recurso social y comunitario. Entonces ahí estamos un poco perdidos. Y cuéntanos, Charo, también cuál es la situación ya no solo de los mayores, sino de la comunidad de trabajadores en torno a esos recursos. Pues tenemos los profesionales como animadores socioculturales, terapeutas ocupacionales o psicólogos a jornada completa que están trabajando en la medida de lo posible online, haciendo cosas online mediante llamadas y telefónicas o pequeños grupos en la calle han empezado a hacerse. Por ejemplo, Vallecas, que ha sido uno de los sitios más punteros, se han realizado alguna actividad desde el verano en pequeño grupo y en la calle para personas con deterioro, pero eso han sido los menos. Luego tenemos toda la población de trabajadores que imparten talleres o clases en los centros que están en el paro. Empezaron con ERTE, se terminó el curso escolar, fueron al paro y siguen ahí todos los fijos discontinuos en paro. Es todos esperando todos los meses y preguntando todos los meses cuándo vamos a trabajar. Se nos termina el paro, no tenemos recursos ni económicos. Entonces ha sido una situación muy dura. Y ahora mismo se están impartiendo para los mayores clases online. A la población de mayores a la que se llega mediante estos medios telemáticos es mínima, porque puede haber un 30% de la población al que se llega, pero el resto ni está preparado, son analfabetos informáticos, no tienen ADSL en su casa y el máximo
aparato que tienen es el WhatsApp a través del móvil y se consumen los datos en muy poquito tiempo que estés, entonces te da miedo dejarles sin comunicación telefónica. O sea, ahí tenemos bastante problemática. Bueno, luego te cuento más porque es que si no les dejo sin tiempo a los pobres míos. Pero me parece interesante porque hablamos de las comunidades, pero pocas veces hablamos de la comunidad, de las personas, de la comunidad profesional, además, de personas dedicadas al cuidado que han estado sosteniendo muchas veces situaciones muy duras, pero de los que pocas veces hablamos de quién cuida a quién sostiene, ¿no? Y creo que eso también es interesante que lo hablemos, cómo están esos equipos profesionales que muchas veces ponen voluntad, ponen cuidado y a veces, aunque no estén trabajando por responsabilidad con las personas, siguen haciendo determinadas funciones fuera de sus obligaciones laborales o fuera de sus remuneraciones laborales, ¿no? O sea que me parece también interesante que eso lo pongamos sobre la mesa y que veamos que es una urgencia para mucha gente que no va a poder tener un medio de sustento y que la situación puede llegar a ser también bastante crítica para muchos profesionales del sector. Ana, cuéntanos un poco, ¿cómo lo habéis vivido en el Centro de Día Latina? ¿Cuál es vuestra situación? Bueno, primero de nada, gracias Alberto por esta oportunidad de volver a encontrarnos, que esto supone que la vida nos ha ofrecido esta oportunidad, ¿no? Este nuevo renacer, así que feliz de compartirlo con vosotras y con vosotros. Pues mira, yo hilo todo lo que hasta el momento estaba comentando María, que, ¿no? Que empezaba con esta parte de la esperanza y que es una palabra tan maravillosa a la que nos agarramos tanto desde los recursos de salud mental, ¿no? Desde esta idea del creer para crear. Y me ponía un poco en el lugar de, después de este año, en esta capacidad de que hemos visto de fortaleza de las personas que estábamos atendiendo, ¿no? De esta capacidad de exploración hacia nuevas formas de poder entendernos, como comentaba Charo, ¿no? Para nosotros también la brecha digital ha sido tremenda, la capacidad de poder adaptarnos para poder llegar a todos estos lugares, ¿no? Y de que se sintieran también en pertenencia ha sido todo un reto. Entonces ha sido trabajoso el camino, ha sido muy difícil, pero bueno, esto nos ha ofrecido también la posibilidad de poder mantenernos desde ahí, creando nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que siempre hemos destacado en nuestro campo de aplicación es la gran fortaleza que estábamos viendo en nuestra gente y que para muchos de ellos la situación no había cambiado mucho, el pre, el durante y en el post, ¿no? Porque partían, o sea, quizás se ha posibilitado este sentido de cambio de mirada, ¿no? De un sentido de ahora sois vosotros los que padecéis de alguna manera, ¿no? Las condiciones que muchas veces padecen ellos, ¿no? Del aislamiento, de la mirada difícil y tal. Y lo quería hilar también a esta pregunta que nos lanzabas, Alberto, de quién nos cuida, ¿no? Y que también para los profesionales sociosanitarios, desde luego los sanitarios en primera línea, tremendo, ¿no? Creo que están sometidos a un estrés postraumático sin duda y que esto traerá sus consecuencias, pero también para los profesionales sociosanitarios, ¿no? Que hemos sido capaces de poder entrar a adaptar procesos y metodologías que os aseguro que eran como muy complicadas de a priori, ¿no? Y hemos podido salvar con mucha dignidad el trabajo que venimos desarrollando. Así que sería una mezcla entre la resistencia, entre la posibilidad de revisar nuestros propios procesos y revisar nuestras formas de trabajo y de estar, y con mucha esperanza, agarrados a la esperanza y a la necesidad del cambio. Entre las acciones fuera del centro de día que realizas, eres secretaria también de APETO, que es la Asociación Española de Terapia Ocupacional. ¿Cómo detectáis la situación de los terapeutas ocupacionales? Pues ¿Qué espectro hay? claro, ahí, bueno, quizás donde las compañeras más han estado pues en una etapa muy complicada es lo que Charo traía ahora mismo, ¿no? En toda la parte de mayores. El relato de nuestras compañeras profesionales es tan tremendo, ¿no? De rompe tanto el alma de hacer la labor del acompañamiento al final de la vida y cómo se han podido, ¿no? Estar sosteniendo esa parte tan complicada, ¿no? Y de a veces de sustitución de las propias familias. Quizás es en donde hemos podido estar agarrados al arte de la terapia ocupacional, ¿no? A la esencia, a la humanidad. Al final a esta humanidad compartida, ¿no? Que, como decía Katia, una gran compañera también que está dedicada en mayores,
ella hablaba, ¿no?, de que al final es más lo que nos une que lo que nos separa y que realmente luego ahí no había esta parte de la disciplina teórica. La teoría nos servía, ¿no? Servía el abrazo, servía el acompañamiento, servía el poder estar. Entonces, bueno, nadie mejor que Charo, ¿no?, que también pueda traer esta realidad, pero desde la terapia ocupacional, desde luego, la parte más afectada sin duda ha sido esta, ¿no?, la geriatría. Y en el tema de mantener las redes de trabajo, en el tema de contrataciones, ¿habéis detectado que ha habido un aumento de la precariedad? Claro, y luego pues unas largas jornadas de trabajo, ¿no? Muchas de las residencias han cerrado con todos sus profesionales dentro para poder evitar los contagios, ¿no?, como sabemos. Y todo esto cómo se ha traducido. Y luego lo que también decía un poco al hilo de lo que preguntabas, de quién nos cuida, cómo se han asegurado formas, ¿no?, de supervisiones clínicas, de oxigenación para los recursos, para los profesionales. Eso en la mayor parte de los casos no se ha dado ni se da, ¿no? O sea, es como si no hubiéramos aprendido la lección de lo humano, ¿no? Pareciera que nos ha atravesado una pandemia como si nos hubiera atravesado cualquier otra cosa, pero cómo se cuida a la gente, decía Katia el otro día, ¿no?, cómo ahora el miedo es más a la vuelta, ella experimentaba más el miedo ahora a volver a trabajar que anteriormente, porque en el confinamiento era lo que había que hacer, ¿no?, estar ahí al tajo. Pero ahora mismo, ¿no?, cómo reconducir todo esto, cómo ayudar en esta brecha en la salud mental, que tal vez ahí Mariano sin duda nos va a echar una mano, ¿no? Cómo poder ayudar a los equipos a oxigenar, a poder resignificar, a que no se nos tiemble, ¿no?, la mano ni el alma, ¿no?, en el contacto con la gente. Bueno, pues cuéntanos, Mariano, nos quedas tú también. Sí, hola, buenas tardes. Y bueno, me uno al gusto, al gustazo y bueno, enhorabuena por la iniciativa y por convocarnos, el agradecimiento, ¿no?, por compartir estos momentos, iba a decir sublimes, pero es así, simpáticos, cariñosos y un poco sublimes, ¿eh? Sí, también un año que empezó y un año que nos vimos y que, bueno, nos juntábamos en torno, como los antiguos en torno a la hoguera, ¿no? Pues nosotros en torno a los cuadros, en torno al museo, en torno al afecto, etcétera, ¿no? A ver si puedo acertar a decir algo muy distinto. Habéis dicho cosas tremendamente interesantes, incluido Sergio con su buena dosis de ilusión, que es verdad que es un contrapunto inicial, ¿eh? Bueno, yo creo que esa ilusión se ha detectado así de vez en cuando, pero he de reconocer que lo que yo he conocido no es no es lo prevalente. Cuando eso ha surgido y ha estado presente, pues la verdad es que sí, eran, bueno, pues así, balones de oxígeno, ¿no? Balones de oxígeno que nos venían de acá o de allá, pero efectivamente ha predominado más este otro tono, wow, pues un poco lúgubre y pesimista y duro, y es verdad que los balones de oxígeno junto a la visión un poco de ilusión por las cosas nos ha venido más por una cierta constatación de que más allá del desastre existe el lazo solidario, ¿no? Y existe el palpitar compartido. Y eso es muy fuerte. Cuando esto se percibe, se nota, pues es muy fuerte. Y cuando ese palpitar compartido es también, bueno, me atrevería a decir interclasista, no solamente en el sentido tradicional, ¿no?, de las clases, que también, sino interprofesional, interusuarios profesionales, transgénero y transedades, ¿no?, jóvenes mayores, que eso se ha dado, ¿no? Entonces, rescato un poco esto. Yo quiero pensar que estamos en un momento, no lo sé, es bien difícil, a ver cómo nos organizamos ahora, pero y además quizá pueda parecer un poco exagerado, así dramático decir en nuestros términos, pero me amparo en la confianza que tenemos entre nosotros. Es decir, con los restos del naufragio, me parece que estamos ahí armando cosas interesantes, ¿no? Porque hemos rescatado algo, no todo es rescatable, ¿no? Nos hemos quedado con algunas cosas nucleares, decía el palpitar solidario, hemos aprendido que las tecnologías nos sirven, pero discretamente, que junto a las tecnologías está la voluntad compartida de vivir, de que cada uno de nosotros es tan importante como el de al lado y todos juntos más que ninguno, ¿no? Son cosas muy importantes, ¿no? Y que las teníamos tan diluidas que de nuevo emergen la pérdida y el desgarro por la pérdida, ¿no?, de seres queridos, la dimensión del infortunio, ¿no?, que creemos que tenemos controlado aquí todo y el infortunio existe y está desigualmente repartido, y en este caso también nos hemos dado mucha cuenta, y quizá, bueno, sí, la alegría de sobrevivir. Yo creo que estamos también en bueno, iba a decir psicopatología del sobreviviente, porque por un lado la alegría de sobrevivir, por otro lado, pues no sé, el acúmulo de cosas ahí, en fin, dolidas, ¿no?, que hemos ido arrastrando.
Salud mental, pues claroscuros, ¿no? Yo diría que junto a, bueno, pues por momentos están muy perdidos, se ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema comunitario de salud mental, cómo se ha dejado de llegar a mucha gente, también es verdad lo contrario, cómo se han encontrado oportunidades, creatividad, generosidad para abrir huecos donde casi parece que no lo sabía, etcétera, etcétera. Hemos aprendido tanto de algunas personas, lo decía hace un momento, me parece que era Ana, los demás de uno u otro también, pero hemos aprendido tanto de aquellas personas que acostumbradas a estar funcionando en precario y casi en confinamiento, a veces físico también, pero si no incluso emocional, acostumbradas a esto, bueno, nos han demostrado que ellos ya sabían de qué iba esto y que un poco cómo resistir frente a aquello, y a veces una cierta comodidad de saber estar en ese contexto tan extremadamente difícil nos ha servido también para aprender. Y bueno, no sé, a nivel general, estamos algunos de nosotros un poco en la idea de que esto, para salud mental, como digo, creo que ha puesto de manifiesto la precariedad, un poco la relevancia del lazo social y la precariedad de los sistemas de salud mental comunitario. Más o menos se han ido salvando los muebles, pero a veces dejando en el camino, en fin, heridas, gente desatendida o escasamente atendida, esto hay que decirlo. Y bueno, estamos un poco en el momento de si a nivel colectivo habrá interés o no en señalar que este es un punto frágil, un punto débil, y que si queremos vivir mejor, tener calidad de vida, etcétera, etcétera, pues a lo mejor tenemos que hacer un esfuerzo muy importante por la apuesta por la salud mental, pero no solamente en el sentido de desarrollo de servicios, sino de conceptualizar, ¿no?, la salud mental como formas de vivir que refuercen nuestra preservación de la salud emocional, mental, la empatía y en fin, el trabajo interactivo con los otros y desde luego también servicios de calidad, ¿no?, mejor dotados, más disponibles, con una estructura más comunitaria. Bueno, yo creo que algunos de nosotros estamos trabajando por la propuesta de activemos un plan de acción en salud mental, plan de acción nacional en salud mental que vaya más allá de estrategias un poco así suaves o, digamos, de meros señalamientos de cosas interesantes, sino pongámonos a la tarea para sacar adelante una transformación importante, ¿no?, de detectar las lagunas importantes, las áreas de sufrimiento acumulados importantes, y dónde hay que hacer verdadero hincapié para sacar lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de lo social, etcétera, 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 ¿no? Estamos ahí quizá dentro del desastre y con los restos del naufragio nos parece que se puede reconstruir algo interesante. Como siempre, Mariano, y hablar con todos vosotros es un manantial de ideas y de nuevas oportunidades. Me surgen muchas preguntas, ¿no? Me surge la pregunta de qué ha pasado a nivel profesional, cómo has visto el tema de los cuidadores, pero hay en esta idea que estás lanzando de un plan nacional de salud mental. Me surge una pregunta. Plan de acción. Plan de acción nacional, que ya hay un plan nacional de salud mental, efectivamente, un plan de acción. Me surge la pregunta de qué papel debe cumplir la cultura, qué papel en ese plan de acción, qué papel deben cumplir las terapias no farmacológicas, si es un plan que planteáis solo de cara a la población con diagnosis, o es un plan en el que estamos hablando de atender a toda la población a nivel de prevención y a nivel de salud con ese tipo de herramientas. También habláis de otra cosa que me interesa mucho y que ha surgido y que ha salido en todos los encuentros prácticamente, y es el tema de los saberes, ¿no? De los saberes, Marian López Fernández Cao nos hablaba de los privilegios epistémicos de las poblaciones a través de la experiencia, como las poblaciones discriminadas tienen un privilegio de conocimiento por la vivencia realizada, las personas de las redes de atención de salud mental, las mujeres, las personas racializadas, son los verdaderos conocedores de determinadas realidades que de otra manera no podemos experimentar, ¿no? ¿Cómo podríamos recuperar también esos saberes? Y si lo hacemos, ¿cómo poner a esas personas que han estado en la marginalidad de la discriminación y sin embargo tienen los saberes de la supervivencia y los saberes de la resistencia? Y
creo que hay algo muy interesante que surge, que es cómo en el concepto de la cultura hay algo que no hemos recogido, pero deberíamos recoger y reivindicar fehacientemente, que es la idea de que los cuidados también son cultura y son una parte trascendental y fundamental de la cultura y que muchas veces han estado precarizados en nuestros sistemas sociales frente a otros sistemas de producción o de enriquecimiento económico, ¿no? Y cómo quizá hay que cambiar los ejes del beneficio y hay que entender cómo hay otros beneficios que son mucho más rentables a largo plazo que el beneficio inmediato o que el aprovechamiento económico, ¿no? Y sobre todo porque lo económico va a ser algo muy importante en los próximos años y tenemos, como decía Mariano, que replantearnos y ahora es el momento casi de hacer planes de acción. En todo este panorama que planteamos, también me surge cuál ha sido el papel del museo. Si sentís que hemos estado a la altura de las circunstancias, si se podría haber hecho más o si simplemente hemos dado la respuesta en la medida que hemos podido, ¿no? ¿Cómo ha sobrevivido? Yo tengo la sensación de que hay colectivos que se han quedado en el camino, pero también tengo la sensación de que hay otros que se han incorporado y hay nuevos recursos que están aquí con nosotros, ¿no? Pongo muchas cosas sobre la mesa de golpe, así que cuando queráis podemos ir. Mariano. Quiero hacer algún comentario. Uno, permíteme, aunque pueda parecer una cosa un poco picajosa, no lo es por la cuestión de las nomenclaturas. No tenemos un plan nacional de salud mental y planes autonómicos de salud mental, porque esta es la transparencia. Pero sí nos parecía que ahora sería interesante, y sí hay unas estrategias a nivel del Sistema Nacional de Salud. Y en el plan de acción, precisamente, esa sería la diferencia. Hagamos unas acciones que impliquen a todas las comunidades autónomas y que signifiquen también romper las excesivas diferencias que en ocasiones se dan desde el punto de vista no de meras cosas un poco cualitativas, sino de acceso a derechos, y que las poblaciones que más lo necesitan verdaderamente tengan las respuestas que son necesarias, ¿no? No me parece picajoso, sino me parece necesario y además son esas cuestiones que luego a determinadas personas le alteran mucho. Así que es importante ponerlo sobre la mesa. Vale. Lo demás, has hecho ahí una colección de planteamientos tremendo, ¿no? Yo creo que ahí sí que nos daría cantidad. Un par de comentarios sobre todas las cuestiones que ha dicho, o algunas de ellas, pues seguro que otras se me olvidan y me irán viniendo, ¿no? Si ha estado la cultura, no está la cultura, pues yo sí me parece que también la percepción de la cultura es oxígeno necesario, ha estado presente en la población. Me parece que ha estado muy presente, y hasta cierto punto creo que para mucha gente también ha sido un elemento de rescate, el descubrir, no sé, la lectura, el descubrir la música, el descubrir y tal. El museo me parece hasta donde a mí me alcanza que se ha hecho una tarea interesantísima, ¿no? Abriendo también pues todas las cuestiones de online, ¿no? Para tanta gente que generalmente no lo tiene accesible. Además, no un online así de mera vistosidad, no, currada, trabajada, con artesanía fina, ¿no? Y con mucho cariño y mucho mimo y mucho esmero, que creo que eso, vamos, personalmente me parece que es oro puro, lo que se está haciendo. ¿Que hubiera sido más interesante, más y mejor? Pues seguramente sí, indudablemente sí, ¿no? Pero como señalamiento de un descubrimiento, de un hallazgo y que la gente lo valora tanto, sí. Que en el plan de acción se quiere poner hincapié en la historia de más allá de los fármacos, por supuesto. Una historia peligrosísima en estos momentos. Nos parece, es que era hacer también una lectura simplana de que todo sufrimiento psíquico significa que han aumentado mucho las enfermedades psiquiátricas y que tenemos que repartir muchas más pastillas entre la población. Indudablemente nos tenemos que proteger un poquitín de este riesgo. Indudablemente las pastillas son necesarias, cuando con cierta frecuencia, a veces más de lo que quisiéramos, porque no queda más remedio que usar de ello. Pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de apuestas por modos y maneras de vivir colectivas que se amparen en lo que hemos venido también aprendiendo, en las necesidades compartidas, ¿no? De construir vida en común. O sea que, de todo lo que has dicho, muchas cosas interesantes. Me quedo con una para resaltarla y callo, que es lo que has estado hablando también de, haciendo referencia al principio de Bernadette Cao, ¿no? De, ¿cómo se llama?
los privilegios epistémicos de las poblaciones. Sí. Bueno, tiene que ver con lo que Rafa Huertas y otros en el área nuestra llaman los saberes subalternos, ¿no? En este caso nuestro, pues los saberes de las personas afectadas de problemas mentales, etcétera, etcétera. No te digo nada cuando llevan años y años de, en fin, de vida subalterna en este sentido del saber, y parte del rescate de ese saber a través de evocar su, en fin, su voz, rescatar sus escritos, hacer valer su experiencia, pues es una fuente muy importante de conocimiento. Y bueno, conecto con lo que has estado diciendo, pero me parece que es una de las cosas que todos estamos como muy necesitados, ¿no? De darle lugar, de aprender, y esto que últimamente en el área de recuperación y todo esto en salud mental venimos diciendo de ver cómo se intersecta el saber del experto y el saber subalterno, supuestamente subalterno, que a veces es prioritario, ¿no? Cómo compartir estas hegemonías del saber técnico y del saber experiencial, bueno, pues muy necesitado de que esto lo hagamos, ¿no? Yo creo que ni los medios de comunicación ni las acciones más institucionalizadas me parece que han dado relevancia a este hecho. Me parece que no se difunde demasiado ni se trabaja mucho por dar relevancia a la voz de la experiencia de las personas que han estado ahí viviendo las cuestiones desde el punto de vista de cómo han podido, y me parece que esta es una tarea muy importante. Y desde ciertos lugares de cultura no elitista, sino de cultura cerca, la cultura compartida, popular, que en este caso el museo también ha apadrinado o ha estado, en fin, teniendo una hegemonía importante, pues me parece que esta es una tarea a rescatar, ¿eh? Por tanto, de todo lo que has dicho, al menos rescato estas historias y más, que han quedado ahí señaladas y que irán saliendo. Sergio, no sé si tú quieres comentar algo, que empezaste de todo lo que han comentado aquí nuestros compañeros y compañeras. A ver, hay alguna cosa, porque es verdad que he lanzado como un mensaje de pura resiliencia y optimismo, y eso básicamente porque es como yo veo el día a día aquí, ¿eh? De verdad que supongo que empezamos muy pronto y tuvimos como una mentalidad siempre no desde la inconsciencia, ¿no? Sino desde la seguridad y desde la prevención, a animar mucho a las personas a que vinieran. Vale, lo mismo que hablamos de las deidades, y creo que esto lo ha comentado Mariano y Charo bastante, de las tecnologías llegan a donde llegan. Hay cosas muy interesantes, y en la época en la que nos vimos en pleno confinamiento en el refugio, ¿no? De cada uno, nos ayudó mucho, pero es verdad que no es algo permanente. O sea, necesitamos que la gente viniera. Entonces, sí que quiero decir que es verdad que aquí se hizo un trabajo muy importante, sobre todo en los meses de junio, julio, agosto, en empezar a animar a la gente, y sobre todo respetando mucho las pautas de seguridad, en venir, en estar. Empezamos a hacer cosas en el entorno, porque siempre hay maneras creativas para trabajar en el entorno. Pues, por ejemplo, un club de lectura fácil, en el que lo que hicimos fue dividir grupos burbuja para ir a la biblioteca, donde también iban a leer otras personas. No sé, me viene a la cabeza, yo qué sé, este tipo de actividades que empezamos a hacer, y luego, evidentemente, esto ha ido avanzando, y es verdad que en el camino se nos ha quedado gente. O sea, que hay personas, me viene a la cabeza 5 o 10, o me viene a la cabeza las residencias, evidentemente, que han sufrido muchísimo más, ¿no? que los centros de día o los centros ocupacionales como nosotros, y que han tenido mucho más daño en muchos aspectos. Evidentemente en las pérdidas, pero también en el emocional. Pero es verdad que, frente a la pregunta, claro, aquí hay ya mucha vida, porque se han conseguido enganchar a un gran porcentaje de personas para que recuperen su proyecto de vida y que peleen por ello. Y es verdad que hemos recuperado muchísimo, mucho al aire libre, mucha actividad que se ha podido reconvertir. Y bueno, y tú hablabas de más sueños, menos límites. Pues evidentemente me viene a la cabeza una persona que lo puedo contar, porque además es como, dentro de nada va a ser todavía más público, pero una Ramona que ha estado haciendo prácticas en el museo, que era su sueño y su proyecto de vida. Cuando me preguntabas el museo que aporta, pues vamos a hablar de un proyecto de vida de una persona, que es Ramona, que tiene discapacidad, que conoció el museo, que la cultura era su vida, que cuando estaba haciendo prácticas en recepción, estaba mirando los cuadros del museo, que siempre le ha tirado el arte, la cultura, la expresión artística, porque ella dibuja, bueno, que sea. Y empezó prácticas en el museo, y ha tenido una oportunidad que le ha cambiado la vida. Ha hecho un vínculo fenomenal
con profesionales de vuestro museo y ha sido una experiencia que la ha cambiado. Quiero decir que es que, claro, tengo mucho feedback últimamente de mucho optimismo, de mucha resiliencia, de mucha oportunidad. Entonces, la verdad es que con ellos tengo esa sensación y creo que el museo en Ramona le ha dado muchísimo, pero todo este tiempo con el videojuego a personas como Vicky, como Miki, como otras personas que han estado participando en el proyecto de videojuego inclusivo también, les ha dado mucha vida. Nos hemos sentido muy cerca también en el proceso de la novela gráfica a través de las redes. Yo creo que el museo para muchas personas aquí es como una segunda casa, ¿no? Es como su segundo club social, ¿no? Eso sí que lo percibo, o sea, además ellos lo comunican así. Y me dejo cosas, o sea, también tengo que hacer tener mi momento reivindicativo porque nosotros acabamos de terminar nuestra campaña SOS Residencias Personas con Discapacidad Intelectual, ¿no? No todo es ese optimismo y esa ilusión de las personas, ni esa ilusión se sostiene sola, ¿no? Esa ilusión se empuja desde un apoyo que son los profesionales. Los profesionales seguimos siendo, o sea, los apoyos, no sé si los cuidados, porque es verdad que vosotros utilizáis más el término cuidados, nosotros más el término apoyos, pero bueno, en cualquier caso, esos apoyos se debe reconocer de una santa vez que son apoyos absolutamente especializados, que los dan personas que tienen una formación especializada, que dan mucho más de lo que es su tiempo, que se dejan ahí el corazón y la piel, y en esta pandemia se han dejado el corazón en la piel sobre todo toda la gente que conocemos en recursos específicos como residencias y a día de hoy están cobrando menos de 1.000 euros, ¿no? Bueno, menos de 1.000 euros por el salario mínimo interprofesional son 990. Entonces, en esa campaña nosotros sí estamos reivindicando que los partidos políticos, especialmente en Comunidad de Madrid, ahora ya han salido los resultados de estas elecciones, pues sean los que sean que se comprometan para aumentar el precio plaza. O sea, las residencias de personas con discapacidad están infrafinanciadas. El precio plaza de cada una de esas plazas en una comunidad de Madrid, que es una de las comunidades más ricas de todo el territorio nacional, estatal, es el precio uno de los tres más bajos. Entonces, esto es insostenible y el cálculo de las entidades de Plena Madrid, como es Grupo AMAS, es que si quieren sobrevivir, o sea, ya para sobrevivir han tenido que poner casi 13 millones, más o menos, es un estimativo de euros cada una y están destinadas pues eso, a desaparecer y más en una metodología, en un modelo del que estaba hablando, como es el de sufragio, en el que ahora mismo, pues evidentemente cada persona tiene su proyecto de vida, una ORP extraordinaria en la que a cada uno se le garantizan una serie de resultados personales, a cada una y a su familia, que no nos conformamos con tener a la gente aquí dentro, que se trabaja desde la inclusión, desde la ciudadanía, desde la personalización de lo que demanda cada uno y eso es costoso. Entonces, bueno, quería tener mi momento publicidad reivindicativa porque es un momento también donde estos profesionales, estas residencias han estado al pie del cañón, que creo que lo hemos dicho todos, han salido en los medios, pero también hay que refrendarlo con recursos, con cuidados, ¿no? Hablando de cuidados, pero los cuidados que son los mínimos, los del reconocimiento profesional, los económicos, para que cada persona también tenga lo que se merece por el trabajo que desarrolla y para que las personas a las que cuidamos o apoyamos tengan realmente lo que... No creo no creo que sea un momento publicitario como tú has dicho, sino creo que es algo real también para la red del museo, ¿no? Una red que hemos creado y que si los recursos y las personas no pueden sobrevivir, es una red frágil que se va a romper y evidentemente vuelvo a retomar una idea que frente a lo cuantitativo hay que poner en valor lo cualitativo. Y lo cualitativo es muy, muy importante. No es una cuestión de números, sino una cuestión de calidad y de ir creciendo desde la calidad, que el número aumente, pero no a cualquier precio, ¿no? Entonces creo que hablamos de recursos centrados en las personas donde el vínculo es algo
fundamental y el vínculo es la parte más delicada de ese árbol, de esa planta. Decía una conocida de todos nosotros, Ángeles Carnacea, en su último poemario, que si arañas la raíz, sangra el cuerpo entero, ¿no? La raíz es lo que has hablado también, la situación de los profesionales, y ahí a través del Colegio de Educadores y a través de su labor nos puede hablar Charo también, porque muchos de los problemas están en los convenios y en determinados convenios que pueden firmarse a veces a la baja de esas condiciones, Charo. No, los convenios no se firman a la baja, los convenios están ya abajo. O sea, estos son tan precarios que están al nivel del mínimo salario interprofesional, que han tenido que subir algunos convenios porque subió el salario mínimo. Otra cosa es que las empresas pujen a la baja para llevarse determinados contratos de gestión. ¿Qué pasa? Que todo se deja en manos privadas. Al dejarse en manos privadas, la administración se desentiende y una empresa privada va a una obtención de beneficio, sin más. De algún sitio tiene que salir. Pues de menos recursos, menos calidad, pero no hace falta que lo contemos. Yo creo que cualquier persona que mire un poquito más allá se va a dar cuenta de que si no me dan bastante dinero para bajar a la compra, tendré que comer menos calidad. Iré a lo más barato. Pues eso pasa con personal, con recursos, con alimentación y con todo. Pero yo quería salir un poco de ahí porque ese tema me pone un poco triste y prefiero ir a cómo nos ha ayudado el museo, que yo quiero agradeceros porque habéis estado ahí, por lo menos acompañándonos en la medida de lo posible y ofreciéndonos qué es lo que podíamos hacer con vosotros durante todo el tiempo. Primero terminamos el tema de Tejiendo Historias con Aitor, que fue una adaptación muy rápida, muy interesante, y ahora estamos participando en el videojuego. Con los mayores nos está costando un triunfo, ya lo sabe Alberto, porque además hemos elegido el tema de la soledad no deseada y lo que menos querían hablar, o sea, tema elegido por los mayores, pero que los mayores no quieren hablar de ello. Yo creo que hay un enfrentamiento de ideas entre, sí, pero la soledad elegida es buena, pero esta que estoy viviendo yo es una mierda, pero yo no debo de hacerme la víctima, entonces soy un héroe y entonces no sé por dónde cogerlo. O sea, estamos ahí muy ilusionados con el tema, que nos ha venido fantástico como momento de reflexión también, de qué estamos hablando, de qué somos capaces de verbalizar, de qué nos callamos, de cómo aparentamos determinadas cosas, de cuál es el sufrimiento interno que no queremos mostrar y seguimos haciéndonos los fuertes. Todo eso ha sido una reflexión interesantísima y hemos ido de la mano de Alberto por este camino que nos ha ayudado mucho. Pero estamos cansados ya. Lo que se hace en 5 sesiones online lo consigues en un cuarto de hora en presencial. Porque todo el lenguaje no verbal desaparece, porque el ponerte la mano en el pecho cuando estás angustiado te viene muy bien, porque aquí estás que si no te oigo, que si te oigo, que si me desconecto, que si no me desconecto. Entonces, bueno, por favor, abramos ya pronto, volvamos a vernos, sentémonos aunque sea de 4 en 4, pero sentémonos un rato. Y algo de valor que hay que dar también es a estas grabaciones que en otro momento no hubiéramos tenido oportunidad de hacerlas. Estos espacios de reflexión entre gente que trabajamos con poblaciones, a mí me ha venido muy bien. Entonces, es sentarte, tener un rato, charlar con colegas, un equipo multidisciplinar, poner encima de la mesa las diversas funciones o visiones, objetivos de cada uno y tener una horita para hablar de estas cosas. Y además recopilarlo. Yo me he hecho un canal de YouTube para tener estas cosas guardadas y escucharlas de vez en cuando porque me viene muy bien y me parece muy interesante. Entonces, en esos dos sentidos, pues gracias por estar ahí como siempre y espero que nos sigáis acompañando a recoger nuestra historia de vida, igual que recogemos la de los mayores cuando seamos mayores, o a ir contando. Entonces, como museo, esa puerta que siempre está abierta para este arte que podemos hacer entre todos es muy de agradecer. Bueno, yo creo que vamos viendo cómo vamos de magullados, ¿no?, en el camino, pero manteniéndonos en pie todavía.
Y en ese sentido hay algo muy humano, ¿no? Vemos que lo económico, lo vital es imprescindible. Sabemos que hay mucha gente que está pasándolo mal y nos preguntamos también cuál es la manera de colaborar, cuál es la manera en la medida de lo posible. Y yo vuelvo a rescatar esa idea de Fiorini de trabajar entre lo dado y lo posible, ¿no? Y también de entender cuáles son los límites y esas fronteras. Al final trabajamos en un mundo de tensiones entre lo ideológico personal, entre lo ideológico institucional, entre lo que nos gustaría que fueran las cosas, lo que son en realidad y cuáles son los márgenes de acción que tenemos, ¿no? Yo sigo con esa idea de que los cuidados son cultura o los apoyos. Me gusta el concepto de cuidar porque implica también una voluntad hacia el otro, ¿no? Mientras que el apoyo es un sostener. Yo entiendo que desde la discapacidad o desde las personas con discapacidad se entiende como cierto paternalismo, que es algo de lo que hay que huir. Igual, pero en el mundo de los iguales la idea de cuidado implica también el interés y la empatía hacia el otro, y a mí es un valor que me gusta conservar. Aunque entiendo desde donde se habla de apoyo y que el cuidado del otro a veces implica una colonización del otro y una destrucción de su voluntad, y es algo de lo que tenemos que defendernos y huir como profesionales y enseñar a las personas a que se defiendan de ello. María, ahí te doy paso también desde el CRPS Latina. Mm, uf. Es que han salido un montón de ideas. Voy a intentar resumir para no quitar mucho tiempo. Me sumo a esa idea de la necesidad de cuidarnos. Yo, si algo le tengo que agradecer al museo, es como desde el primer momento de gran incertidumbre para todos surge esta posibilidad de crear un espacio, ¿no? De cuidarse en tiempos inciertos, de poder abrir canales bueno, pues a través de lo virtual, pero para poder decirle al otro: estoy aquí, estoy cuidando de ti, te dedico este espacio, estoy pensando en ti, ¿no? Entonces, cómo eso se ha mantenido en el tiempo y de alguna forma ha dado un espacio a gente que efectivamente ya contaba pues, con las actividades del museo, pero también a gente que nunca había pensado que el museo podía ser para él ese lugar, ¿no? Donde estar, donde hablar, donde darse a conocer. Y para nosotros eso ha sido una oportunidad increíble, ¿no? Agradeceros también el cómo habéis ido adaptando en ese esfuerzo, ¿no? De también querer cuidar, de que no hubiera una ruptura, que esto que hemos vivido no supusiera una ruptura de los vínculos, ¿no? Cómo hemos retomado proyectos de manera virtual y bueno, en nuestro caso CRPS Latina también de una manera presencial, ¿no? Como hemos resistido mucho a que se nos virtualicen las relaciones, a que terminemos pues resignados, ¿no? A esto de que como es más fácil, pues prescindo de la piel, de lo presencial y de... Bueno, pues de ahí también agradeceros esa resistencia y ese volver a retomar lo presencial y lo importante que es vernos, tocarnos, esto que comentaba Charo, ¿no? De lo no verbal, del estar del estar con el otro, ¿vale? Y luego, con todo lo que ha salido antes, es que hemos tocado un montón de temas, fíjate, me estaba surgiendo la idea de que obviamente son necesarios planes, ya en relación más al tema de la salud mental, pero creo que hay un punto donde la cultura tiene mucho que hacer y vosotros lo estáis haciendo, que es el implicar al otro. Es decir, yo creo que todo lo que hemos vivido nos va a servir para darnos cuenta de que no estamos tan lejos en cuanto a lo vulnerables que somos, ¿no? Y que al final la salud mental requiere de unos recursos, requiere de unos profesionales, pero requiere sobre todo de una conciencia social en la que todos participemos y que todos nos hagamos cargo de que la salud mental es que depende de todos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahí ese fomentar la participación en la cultura, ese que llegue a oídos de gente que nunca ha escuchado estas experiencias y que a lo mejor cuando las escucha le resuena y dice: ostras, pues es que yo también estoy a lo mejor pasando por esto. Creo que ese altavoz y ese permitir
que todos participemos de una manera más activa en la cultura, es otro de los papeles en los que, bueno, yo creo que todos como comunidad, como colectivo, debemos seguir trabajando. La salud mental es una cuestión de todos, no solamente una cuestión del colectivo que tiene un diagnóstico, porque los demás estamos contribuyendo a que ese diagnóstico se estigmatice más. Entonces, bueno, que esto es algo de todos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahí museo, la cultura, ¿no? El poder ir ganando en esa conciencia, ¿vale? Bueno, creo que una de las cosas que tendríamos que, o con las que yo me quedaría de estos tiempos, es que nos ha enseñado algo que ya sabíamos, ¿no? Que lo normal es muy frágil y muy efímero y que es un concepto a derribar y a reconstruir en base a la diversidad, ¿no? O sea, esos parámetros de la normalidad que tenemos hay que redefinirlos, hay que reinventarse eh, una nueva manera de vivir o tratar de no reiterar o repetir los errores. Y ahí hay un haiku de Baso, el poeta japonés maravilloso, que dice, no imites a los mayores, busca lo que ellos buscaron, no copies el resultado. Busca la inquietud, ¿no? Y la inquietud siempre es dar respuesta a una necesidad. Y creo que no deberíamos reiterar modelos, sino entender las necesidades y dar respuesta, y eso siempre es un esfuerzo. Creo que este tiempo lo que nos está pidiendo es que realmente dejemos las inercias y empecemos a esforzarnos por entender y por dar respuesta a esas realidades de las que hablabais. Como cierre, llevamos 1 hora y 12 minutos hablando y se ha pasado prácticamente volado. Yo os había pedido que pensarais en alguna obra del museo y a mí me gustaría poner en común la que yo he elegido, compartirla con vosotras y con vosotros, que es esta que tenemos aquí, que es Objetos para un rato de ocio, porque es una obra que leída en clave simbólica habla de muchas de las cuestiones que habéis hablado, ¿no? Son objetos que representan a una persona, pero si leemos la clave simbólica de la pipa, nos habla de el aprovecha el tiempo, ¿no? La vida es como una llama que se apaga, pero también nuestra vida es como esa jarra que ha sido golpeada y que está inclinada a punto de caer, aún así se mantiene, trata de mantenerse en equilibrio, igual que esa pipa que está al borde del abismo, pero sigue en su lugar. Y toda vida cuenta una historia llena de noticias y como esos fósforos que tenemos llenos de instantes que se van quemando y al final depende de nosotros si la vida es una botella medio llena o medio vacía, ¿no? Esa idea del tiempo, de la historia, de la experiencia que nos apuntaba Mariano y de que quizá ya tenemos que empezar a generar nuevos relatos y a dejar, a seguir dando un valor a las voces académicas, a las voces hegemónicas, pero entender que hay una variedad de conocimiento y hay una diversidad de relatos que tienen que ver con los saberes vinculados a la diversidad y a la experiencia que estamos perdiendo. Así que me gustaría iros pasando la palabra y que nos fuerais diciendo vuestras obras. Por ejemplo, aquí tengo la que creo que quiere contarnos Sergio, que es la que había escogido, que es esta obra de Kurt Svita. Sergio, no sé si quieres. Sí, dale. Sí, sí. Os cuento, bueno, la verdad que la he elegido in extremis, pero creo que me gusta mucho esta obra, cuyo título no voy a repetir porque va a sonar a trabalenguas, algo así como Mersville Kijkduin. Kijkduin se supone que es una playa, ¿no? De Países Bajos, o en la zona de Países Bajos donde recogió el artista todos estos objetos que en el fondo me gustaba la idea de pensar que esta pandemia al final que yo también la he llamado guerra, ¿eh? Luego os digo por qué, pero como que ha dejado restos de un incendio que se han quedado esparcidos como en una playa, pero que si uno lo rescata, lo recoge y los ordena, se pueden construir cosas. Si os dais cuenta,
cada uno de estos objetos podrían ser pues todo el sufrimiento del que hemos hablado, todo el dolor, pero que con esa resiliencia que nos han demostrado las personas o que hemos demostrado a las personas, tienen un orden, incluso un, no sé cómo llamarlo, un constructivismo, ¿no? Este autor, este artista era dadaísta, ¿no? Pero aquí imbrica un poco más el constructivismo, es casi como, no sé, como una máquina, ¿no? La maquinaria vuelve a funcionar, ¿no? Es como si nos hubieran obligado a no quedarnos ahí en la orilla de la playa o que las cosas se hayan quedado ahí perdidas, sino que alguien, no sé, esa resiliencia nos ha reordenado, nos ha obligado a reinventarnos y a intentar darle sentido a todo esto, ¿no? Eh, Me gusta la idea también de construir sobre lo destruido, ¿no? Que yo creo que estamos hablando un poco de eso también, de cómo hemos construido desde todo lo que hemos pasado, cómo hemos sabido reinventarnos, que ya lo he dicho, y cierro, que no me quiero enrollar, con una carta que yo escribí, y esto es verídico 100%, que publicó La Nueva España y que me gusta mucho como cierre, que creo que de alguna manera podría ser poner en palabras este cuadro. Son los dos últimos párrafos, ¿vale? El artículo se llama Cuando pase la guerra porque yo en ese momento, en pleno confinamiento, justo además habíamos perdido a un compañero voluntario, a Paco, que desde aquí lo recuerdo y lo pongo en valor, la figura de los voluntarios que muchas veces se nos olvida tanto, eso lo sabe bien Charo. Y me parecía que era una guerra, ¿no? Porque acababa de perder una persona a la que queríamos mucho en esta casa, que era sufragio. eh, Había gente que iba al frente, como eran los sanitarios. Luego hay gente que puede estar más o menos de acuerdo, pues es la guerra que nos ha tocado vivir. Bueno, pues yo cerraba este artículo diciendo estas dos frases. Cuando acabe esta maldita guerra, empezará otra, otra más, mucho más dura y terrible, que libraremos cada uno de nosotros. Otra que estallará en cada mente y corazón vivo, encendiendo todas nuestras alarmas. Otra que nos pondrá en jaque frente a la eterna pregunta: ¿queremos seguir viviendo como lo hemos hecho hasta ahora o queremos cambiar? Otra que nos hará reinventarnos hacia algo mejor, hacia algo mucho mejor. Y esa otra guerra es la que de verdad importa, porque esta, la de ahora, aunque nos duela, ya la hemos ganado sobreviviendo. Pero de la otra dependerá nuestro futuro, el de la humanidad por lograr la sociedad que debemos y nos merecemos ser. Entonces yo esto que pensaba que igual era, perdón la expresión, una fumada así de porro, pues creo que yo lo veo en los ojos y en los corazones de las personas con discapacidad y en las familias. Veo esa ilusión, me quiero quedar con eso y creo que somos capaces. Es verdad que necesitamos mucho apoyo, o sea, nuestro sector necesita mucho apoyo, mucho reconocimiento político, institucional, pero las personas otra vez volvemos a dar una lección y sobre todo las personas, esas que no importan tanto, han vuelto a dar una lección de vida y yo creo que son este cuadro, son todas esas cosas que se vuelven a construir y otra vez están funcionando, me quedo con eso. Tenemos una obra que nos habíais pedido por aquí, que era Casa Giratoria de Paul Klee. Pues sí, también la he elegido un poco sin saber muy bien por qué. Y luego ya he descubierto, creo, el por qué. Vale, en un principio casa, pues casa. Lo que nos ha tocado vivir, pues ha sido estar en casa. Es una visión muy, muy simple, igual muy infantil, pero el ver la manera que, ¿no? El cómo están las casas, la composición del cuadro, ¿no? Como en esa forma de caleidoscopio, ¿no? Pues un poco me remitía a esa idea de los ángulos de visión, ¿no? De que ha sido una oportunidad pues para poder escuchar esto que hablábamos, ¿no? De las experiencias, de cómo pues hay sabidurías que estamos dejando un poco pasar y que en estos tiempos nos han servido, ¿no? Pues un poco en esa idea de poder captar, ha sido una oportunidad de este tiempo y el museo nos ha ayudado a poder captar otros puntos de vista. Esa idea como de movimiento, de dinamismo, no nos hemos parado, hemos seguido intentando adaptarnos, ¿no?
a esta situación y no, bueno, no he vivido este tiempo como algo estático, ¿no? Como ya pasará, ¿no? En esta parte de resignación. Me da una sensación como muy infantil, como muy de humanizar, ¿no? Y sobre todo creo que ha sido, Alberto, en una de los podcasts que hiciste de este cuadro, que hablabas de cómo el autor, Paul Klee, decía que el arte no reproduce lo visible, sino que hace que algo sea visible. Es decir, en este tiempo yo creo que gracias al museo hemos conseguido hacer visible, no ha sido un tiempo de reproducir lo mismo que veníamos haciendo, ¿no? Y luego es verdad que leyendo un poquito más he llegado a una frase que también me ha tocado mucho, que es muy sencilla, es muy simple, pero que yo creo que bueno, pues puede contener todo lo que me ha surgido en este tiempo, que dice algo así como hagamos un pequeño viaje al país de la mejor comprensión. Bueno, hagamos todos un pequeño viaje a ese país de la mejor comprensión de todos, ¿vale? Y Maravillosa, hagamos un mundo mejor para todos. maravillosa esa obra, y esa obra que no deja de ser una casa giratoria que a mí siempre me recuerda a la casa en la que vivimos todos, ¿no? Esa casa giratoria que es el planeta que va cambiando, esas coordenadas de espacio-tiempo y esas coordenadas que, como decían los filósofos neopositivistas franceses, que al final el tiempo es una medida emocional, ¿no? Y volvemos a la importancia también de lo significativo y del relato. Ana, no sé cuál es tu elección para obra del El mío museo. era el baño de Diana, el de la fuente de Camille Corot. Ujú. No sé si lo El tengas baño ahí. de Diana de Corot. Sí, porque la verdad es que me conmociona mucho esa obra y pensaba qué me ha ofrecido el museo o qué nos ha ofrecido el museo durante el año y me venía un poco esta imagen, ¿no? Que es la oportunidad del poder mirarnos, del poder mirarte a uno mismo, de poder resignificarnos de alguna manera y me pensaba que el museo, dentro de toda esta batalla que Sergio nos nombraba, me venía esta sensación de estar en casa, ¿no? En esa casa que María nos traía, está. Y me parece tan bella, ¿no? Y es una oda a la tranquilidad, al acompañamiento, al estar, a la posibilidad del estar, a validar el hecho de estar y de acompañar, que creo que es lo que nos ha ido ofreciendo el museo, esta capacidad de adaptación tan enorme y de traspasar a pesar de todo, a esta capacidad de poder mirarnos para poder mirar al otro de otra manera. Y me parecía muy bella como para poder resumir lo que el museo ha significado este año. Yo no puedo evitar, cada vez que veo esta obra, recordar uno de los momentos más intensos emocionalmente que quizá he vivido en el museo con una de las personas que quizá María y tú conocéis bien, con Fátima, que cada vez que habla de un cuadro Sí. trasciende todas las medidas de la poética y es una de las personas con mayor sensibilidad a la hora de hablar del arte también que hemos podido tener. Y un recuerdo muy grande desde aquí para Fátima, para todas las personas de los recursos que llenan de vida el museo y que echamos bastante de menos también. Pues nos quedamos con este baño de Diana y nos falta tu propuesta, si es que la tienes, Mariano. Sí, tengo por aquí lo que ocurre, no sé si tú la puedes captar ahí Sí, rápido. Yo pues dime, tengo la dime, foto, ¿cuál que tengo es? en el libro, tengo la foto, la tertulia de Josh Gross. Ah, interesante. Vete contándonos y ahora mismo la ponemos. En realidad es más pues verlo y ya está, ¿no? Lo que más me gusta es quizá el nombre, el título, tertulia, es que me gustaría que la vida es también una tertulia, por esto que tiene de conversación, siempre abierta, siempre de intercambio y ahí está, ¿no? Bueno, hasta donde llegan en fin, lo que he leído un poco sobre ello, etcétera, pues este cuadro es una visión crítica que el Gross hace de la tertulia, de los tertulianos de la época, ¿no? Los que se ponen a caldo unos a otros y los que hacen vocaciones de los saberes, diríamoslo así, los que están por encima del umbral, ¿no? Mientras que nosotros estamos ahora más interesados en los saberes más subalternos, alternativos, a lo mejor menos lo que el arte efectivamente ha de mostrarnos, ¿no? Lo ha de significar y ha de desvelar. Bueno, más allá de esto, la relevancia de
la tertulia en torno a una mesa, en torno a un vaso, en torno a una copa, en torno a un bocata, en torno a hablarnos, mirarnos, y hablarnos, tocarnos, ya no solamente mediante el tacto, sino también de las palabras, ¿no? Las palabras es el cruce de nuestras mentes, de nuestras sensaciones, de nuestras formas de ver. Bueno, hagamos de nuestro trabajo también una bonita y gran y amable tertulia, ¿no? Lúcida, no simplemente de poner a caldo a nadie, etcétera, etcétera, no, para compartir y para crear en común, ¿eh? O sea, bueno, desde ahí la palabra me parece bonita y lo mejor es el título. Luego lo otro, pues tantas formas de tertulia, algunas muy decrépitas y muy zafias y muy impresentables, y otras como las que me parece que nosotros podemos tener con nuestras gentes y entre nosotros, etcétera, etcétera, bonitas, creativas, amables, la parte buena, sana de nuestro ser, ¿no? Bueno, hay un elemento que rescatamos de Gross y que es imprescindible. Gross no deja de ser el gran crítico social y creo que también debemos hablar y construir con la mirada en los sueños, pero con la raíz en la realidad y desde un pensamiento crítico con esa idea de mejorar lo posible, ¿no? O sea, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué podemos hacer mejor? Creo que debemos cuestionar nuestra acción constantemente y creo que eso es de lo que hablas también y creo que para eso sirve tejer redes, generar encuentros para ver otros puntos de vista, para entender otras realidades. Y es verdad, decimos siempre que en los encuentros, en las jornadas, en los congresos, uno parece que va siempre a contar historias de éxito. A mí me encantaría un congreso sobre historias de fracaso, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que hemos Lo hay, intentado? Alberto, perdona que te interrumpa, que existe, además hay uno muy famoso. Pero que lo hiciéramos De nosotros. fracaso empresarial, es verdad, es de fracaso, pero me pareció maravilloso cuando lo oí. Luego hay otros de cómo no hacer las cosas, pero ambos me parecen maravillosos. Perdón por la interrupción. Pero están poco instituidos en nuestros ámbitos, ¿no? Y sobre todo, creo que en el ámbito de la educación y los cuidados debemos despenalizar el error, ¿no? O sea, creo que lo importante es hacer, aunque te equivoques, y lo importante de equivocarse es aprender de la equivocación, ¿no? En determinados ámbitos es muy complicado equivocarse y no debemos equivocarnos, sobre todo con las personas, pero bueno, siempre hay una oportunidad de aprendizaje. A mí me gustaría, por último, compartir una Mira que obra. me falta mi cuadro. ¿Cuál es el tuyo? Cuéntanos, Charo. Muchacha cosiendo a máquina de Hopper. Muy bien, vete contándonos. Pues es que me parece que es una foto de la época de la pandemia, me parece un homenaje al voluntariado que al principio no tenía otra forma de colaborar y participar más que haciendo mascarillas, haciendo batas para los sanitarios, que creo que es algo que no se debe de olvidar. Me parece un homenaje a la terapia ocupacional porque todos nos hemos buscado la vida haciendo esa terapia y esas pequeñas artesanías o lo que sabíamos hacer en casa. Y me parece una ventana abierta a la esperanza, llena de sol, de verano, de luz, donde vamos a poder salir volando dentro de poquito, espero. Entonces, por eso me apetecía esta foto de la pandemia. Bueno, Hopper siempre nos habla de la soledad, que es uno de los temas que hemos tenido, y es verdad que esa acción nos lleva ahí. A mí me gustaría compartir, por cerrar con vosotros, una última obra. eh, una última obra que recoge para mí algunas de las cosas que hemos lanzado sobre la mesa y que es de una de las pintoras del museo, que a veces nos cuesta hablar, siempre hablamos de obras de pintores, pero sí que me gustaría compartir con vosotros esta última posibilidad, sobre todo por lo que representa a través del título, que es esta obra de Ver Morisot, que es Psique, el espejo de vestir, y con esa idea de estos espejos a los que se llamaba psique, donde uno se contempla, uno se mira desde fuera y que representa a través del mito del amor de Psique y Cupido, la unión del cuerpo y la mente o la unión del cuerpo y el alma. Ya sabéis que a Psique se la representaba
siempre con esas alas de mariposa y que era una representación de ese último aliento que sale y hay una identificación con la idea del alma y esa idea de podernos ver desde fuera, de poder pasar esos 12 trabajos que en la mitología pasaba Psique para poder reunirse con Cupido y esa idea de poder reunir cuerpo y mente, de poder mirarnos con placer, con amor, con gusto, que imagino que es la imagen que nos ponía Mariano sobre la mesa de la salud mental, ¿no? La aceptación, el bienestar con uno mismo, la satisfacción con la propia acción y con la propia vida dentro de lo que haya. Bueno, los museos, o en este caso nuestro museo, hemos hecho lo que hemos podido, lo que hemos sabido, siempre con vuestro apoyo, con vuestra ayuda, y ahí utilizo la palabra apoyo, Sergio, y con esa idea de cuidar y de que el cuidado también es cultura y os queremos agradecer a lo largo de este año lo cuidados que nos hemos sentido desde el museo por vosotros, lo cuidados que nos sentimos por el cariño y la necesidad que nos expresáis vosotros y las personas de las comunidades con las que trabajáis, el sentido que le dais al área de educación y al museo y esa idea de los cuidados mutuos, ¿no? Y nos gusta saber que os cuidamos y que sois importantes para nosotros, vosotros y otros profesionales que pertenecen a esta red, con los que a lo largo de este año hemos compartido estos 20 encuentros, que este tiempo de pandemia nos ha dado la oportunidad de sentarnos a hablar y poner en evidencia y compartir con otros la larga trayectoria de trabajo que llevamos. Os voy a pasar la palabra para que vayáis cerrando con lo que queráis y nos despedimos ya, porque llevamos 1 hora y 32 minutos en este momento, así que agradeceros también a la gente que encuentro tras encuentro nos ha seguido y cerramos esta última entrega de En torno a una mesa miradas diversas con este encuentro número 20 del Museo como espacio de hospitalidad y cuidados con las mismas personas con las que empezamos hace un año. Gracias, Alberto. Gracias a todas. Gracias Creer a para todas. crear. Gracias. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Que siga el ritmo, que siga el ritmo. Que el ritmo no pare. Bueno, nos despedimos de todos vosotros entonces y vamos a